Pasaron quizás unos 3 o 4 minutos, cuando de pronto se escuchó un grito. Uno de los vecinos, con fuerte voz, dijo: «Aquí está, lo encontré, vengan». Todos se... Prepárate para escuchar relatos nocturnos. Un relato de miedo real, contado por Santos. Pongan mucha atención. Donde sea que se encuentren, pónganse cómodos, porque el relato que hoy les voy a contar los va a dejar desconcertados y a lo mejor con mucho miedo, debido al desenlace que este tiene. Bienvenidos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita y así estar al tanto de los nuevos relatos de miedo nocturnos. Voy a comenzar este relato haciendo una pregunta. ¿Saben quién es el Cipitío? ¿Han escuchado algún relato de este? A lo mejor sí, porque anteriormente yo ya los he contado en el canal, pero por si se les ha olvidado, a continuación se los voy a describir. Se cuenta que el Cipitío es un espíritu errante que vaga por los bosques, ríos, montañas o zonas solitarias. Este tiene quizá la altura de 1 metro y sus características son las siguientes. Lleva un gran sombrero, es barrigón. En muchas ocasiones se dice que viste todo de blanco, pero lo que en realidad eriza la piel son sus pies para atrás. Otra característica es que come ceniza en las hornillas o cocinas de adobe que utilizaban los abuelos en el campo, así como lo enamorado que es con las muchachas lindas que lavan en los ríos, lanzándole piedritas y silbando, pero nunca se deja ver. Según la mitología, este ser no es malo. De hecho, se dice que es inofensivo. Pero por favor, pongan mucha atención a lo que les voy a contar. Cuenta Santos que esto sucedió cuando él era apenas un niño de unos 10 o 12 años de edad más o menos. Esto tiene lugar en una zona rural, en la ciudad de Tejutepeque, en El Salvador, donde el protagonista es un vecino de él, de aquel tiempo. El nombre de este vecino era Miguel, quien vivía más o menos a 1,5 km de la iglesia o capilla del vecindario. Pero el detalle era que su casa se encontraba en medio del bosque y prácticamente Miguel vivía solo. Algo que debemos tomar en cuenta en este relato es que Miguel nunca faltaba los domingos por la tarde a la celebración de la palabra que se realizaba en la iglesia o capilla. Esta celebración de la palabra es más o menos como una misa, pero le hacen falta algunos ritos. Sucedió pues que una tarde de domingo Miguel faltó a la iglesia. Todos, al darse cuenta que Miguel no se encontraba, se extrañaron un poco, debido a que, como ya lo mencioné anteriormente, él nunca faltaba y siempre asistía a esta. Pero muchos vecinos dijeron, a lo mejor se encuentra enfermo o tuvo algo, una emergencia, y por eso no vino. Pero lo raro comenzó cuando el siguiente domingo se volvió a repetir la historia. Miguel nuevamente volvió a faltar a la iglesia. Y ahí sí, varios de los habitantes se preocuparon mucho, debido a que, aparte de faltar a la iglesia, ya hacía más o menos 2 semanas de que nadie había visto a Miguel en el vecindario. Todos, muy preocupados, comenzaron a averiguar, comenzaron a preguntar en los alrededores si alguien había visto a Miguel. Pero era muy extraño, porque por más que intentaron averiguar o preguntaron,
nadie sabía nada. Parecía que Miguel había desaparecido de la faz de la tierra. Todo el vecindario se escandalizó porque ya eran más de 2 semanas que nadie tenía noticias de Miguel. Días después, cuenta Santos que cuando se encontraban en la búsqueda de averiguando y preguntando por todos lados, vieron que allá a lo lejos, en dirección de la casa de Miguel, sobre el bosque, andaban buitres o sopilotes volando. Santos le dijo a su padre: «Papá, mire, aquellos sopilotes están justamente en dirección de la casa de Miguel». Y así fue, donde alertaron a los demás vecinos, y todos al ver esto se llenaron de una gran preocupación. Se pusieron de acuerdo quizás un grupo de unas 5 o 6 personas para ir a ver qué era lo que estaba pasando en la casa de Miguel. Santos acompañó a su padre y a los vecinos para ir a ver qué era lo que estaba pasando allá. Cuando llegaron a la casa, la primera gran sorpresa fue que encontraron las puertas de esta abiertas de par en par. Pero lo raro era que Miguel no se encontraba. Miguel no estaba en esta. La puerta del frente y la puerta de atrás de la casa abiertas. Un silencio aterrador invadía aquel ambiente. Todos decían: «Aquí sí está pasando algo raro. Tenemos que encontrar a Miguel a toda costa». Y comenzaron a buscar a Miguel en los alrededores de aquella casa. Unos se fueron ladera abajo, otros entre el bosque, y otros en la parte del frente de la casa y otros en la parte de atrás. Pasaron quizás unos 3 o 4 minutos, cuando de pronto se escuchó un grito. Uno de los vecinos, con fuerte voz, dijo: «Aquí está, lo encontré, vengan». Todos se dirigieron a la parte de atrás de la casa, donde había muchos árboles de café. Dice Santos que aún le genera escalofríos aquella escena que vieron. Lo primero que encontraron fue una rama de un árbol de café completamente lisa, es decir, desgastada, como si alguien la tomara con fuerza hasta quitar la cáscara de esta. Pero donde sí se les heló la sangre fue cuando vieron a Miguel tirado sobre el suelo, tratando de agarrarse de esta rama para levantarse, y ya según era su debilidad, la volvía a soltar. Y era ese el motivo del por cual aquella rama estaba completamente desgastada y lisa. Aquella escena era bastante traumante, porque claramente podían notar que Miguel tenía toda su espalda prácticamente destrozada, y lo raro era que aún sangraba. Pero la pregunta aquí sería: ¿por qué Miguel sangraba de su espalda? Pues cuenta Santos que Miguel tenía una gran cantidad de azotes proporcionados por algo o alguien en su espalda. Todos al ver esto trataron de ayudarle, ya que Miguel no parecía estar consciente e incluso no podía hablar. Consiguieron un tronco o viga y a este le amarraron una hamaca para poner así el cuerpo de Miguel y así sacarlo de aquel sitio para luego llevarlo al hospital. Estuvo internado en el hospital varios días en estado grave. Lo trasladaron hasta el hospital de la capital, pero milagrosamente sobrevivió. Y fue ahí donde después de 2 semanas Miguel finalmente recuperó el habla. Lo primero que todos hicieron fue preguntarle: «Miguel, háblanos, cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió?».
¿por qué terminaste en ese estado? Y de hecho, cuéntanos, ¿qué fue lo que te mandó incluso al hospital o casi te mata? Miguel aún temblaba un poco y su voz temblorosa comenzó a hablar y a contar qué era lo que había pasado aquel día. Miguel comenzó diciendo lo siguiente: aquella tarde yo me encontraba tranquilamente dentro de mi casa. Eran más o menos las 5 p.m. cuando de repente comenzaron afuera, a lo lejos, unos silbidos. Aquellos silbidos eran muy finos, a lo que yo pensé que algún vecino se acercaba y por lo tanto no le puse mucha atención. Después de esto yo seguí en lo que estaba haciendo. Eran más o menos las 5 p.m. Pero después, allí afuera, en la parte de atrás de la casa, comenzaron unas risas. Eran unas risas como las de un niño, quizás de más o menos unos 10 años de edad, pero no parecían unas risas normales, sino más carcajadas, carcajadas bastante extrañas. Yo al escuchar aquello me extrañé un poco y decidí abrir la puerta de atrás para ir a ver qué era lo que estaba pasando, debido a que había ido a chequear al frente, pero no había nada, y precisamente aquellas carcajadas eran de la parte de atrás. Cuando abrí la puerta, me llevé una gran sorpresa, debido a que justamente enfrente de mí se encontraba parado un niño con un gran sombrero y una gran panza, todo de blanco. Aquel niño tenía una cebadera cruzada, la cual es como un cesto hecho de hilos gruesos que se usa en el campo para poner cosas y llevar colgando a todos lados, pero donde en realidad sentí un gran miedo es porque además de la gran panza que tenía y el gran sombrero, aquel niño tenía en su mano derecha un lazo que sin duda alguna lo iba a utilizar. Yo cuando vi aquel lazo intenté correr, pero no pude escapar. Ya no me dio tiempo de entrar a la casa porque me iba a alcanzar. Entonces traté de huir hacia el bosque, pero fue inútil. Aquel niño me dio alcance justamente a los pies de ese árbol de café y comenzó a azotarme, a pegarme fuertemente con el lazo que tenía en su mano. Yo, por más que intenté huir, no pude. Y mientras me azotaba, aquel niño carcajeaba más y más. Créame, pensé que ese sería mi muerte. Todos al escuchar esto se quedaron con la piel eriza, atónitos, y nadie decía una palabra en aquella habitación de hospital. Miguel les dijo: aún puedo escuchar esas carcajadas en mis oídos, las siento en mi cabeza, debido a que eran unas carcajadas feas. Aquel niño con su gran panza y ese gran sombrero, creo que será difícil o imposible olvidar eso que me pasó ese día. Este ser que lo dejó en este estado, se trataba del Cipitío, aquel niño hijo de la ciguanaba, que según la mitología es inofensivo, pero como vemos nocturnos en este relato, se puede notar o se puede ver que el Cipitío a lo mejor es bastante peligroso, así como aquel relato donde el Cipitío se come a un niño. Ahora, a Miguel le tocó sufrir las consecuencias o vivir una escena paranormal horrible. Tengan cuidado si ustedes viven en una casa sola o a lo mejor visitan lugares solitarios en el bosque. No vaya a ser que, así como Miguel escuchó aquellos silbidos y las carcajadas,
así también ustedes comiencen a escucharlos y tengan una visita horrible del cipitillo. Y ustedes nocturnos, ¿qué piensan de este relato? Como lo mencioné, un relato 100% real. Déjenme en los comentarios sus opiniones y si tienen una historia de miedo o relato que deseen contar, me la pueden enviar a mi correo electrónico o también la pueden dejar aquí en los comentarios. Gracias nocturnos por acompañarme y hasta la próxima.